Es el portavoz adjunto del PSOE en el Congreso. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, lo primero, ¿cómo se ha fraguado este pacto con Ciudadanos? Sabemos que, creo que fue ayer, ¿no?, que hubo conversación del presidente con Inés Arrimadas, y cómo se ha ido fraguando hasta que se ha confirmado esta noche. Bueno, pues a lo largo de estos días el presidente del Gobierno, algún otro miembro del Gobierno, como la vicepresidenta y la portavoz del Grupo Socialista, mi compañera Adriana Lastra, han mantenido contactos con los diferentes grupos parlamentarios, que es lo que venimos haciendo a lo largo de este estado de alarma. Y al final, bueno, el Partido Socialista ha demostrado una vez más nuestra capacidad de dialogar, de hablar y de poder llegar a acuerdos y a consenso. Ya lo hemos hecho en otras ocasiones y en este momento tan excepcional y tan importante, pues también hemos podido llegar a ese acuerdo con Ciudadanos. Estaba viendo ahora justo hace un momento un tuit de Inés Arrimadas en el que dice que el acuerdo incluye ya que tanto los ERTEs como las ayudas a los autónomos se van a apartar, por decirlo de alguna manera, del estado de alarma, que una cosa no va a condicionar la otra. Bueno, ya dijimos que la situación del estado de alarma tenía que durar lo imprescindible, pero que era necesario que todavía se mantuviera, entre otras cuestiones, para dar seguridad jurídica a miles de trabajadores que están en esos ERTE, a miles de autónomos que han visto cómo sus cotizaciones están siendo pagadas por la administración pública, por el Estado, y que por tanto están seguros, saben que van a poder mantener su negocio, saben que van a poder mantener su empleo, pero que esta es una situación excepcional que luego tendremos que ir adaptando a la realidad. La intención del Gobierno no es permanecer en un estado de alarma sine die, pero tampoco podemos dejar a miles de trabajadores, a miles de empresarios y empresarias de nuestro país ante una situación de un vacío legal o de incertidumbre. Por eso tampoco entendíamos la actitud ni entendemos la actitud del Partido Popular negándose o rechazando el mantener el estado de alarma, porque ese estado de alarma ahora mismo lo que nos da es seguridad. Seguridad en primer lugar para mantener la salud pública, que es lo principal, y en segundo lugar seguridad jurídica y estabilidad a miles de trabajadores, a miles de empresas, a miles de empresarias, de autónomos que están acogidos a toda esa serie de ayudas vinculadas al estado de alarma. Pero paulatinamente iremos desescalando el estado de alarma y, por tanto, manteniendo las medidas que sean necesarias. No vamos a dejar a nadie atrás, iremos adaptando las medidas, pero vamos a salir juntos de esta crisis sanitaria que, desgraciadamente, también será económica y social. ¿Podríamos encontrarnos ya ante la última prórroga? Porque también en ese pacto con Ciudadanos se habla ya de ir buscando la salida al estado de alarma. Ya les decía, la intención que tiene el Gobierno es estar en este estado de alarma, lo imprescindible, pero lo fundamental es la salud de los ciudadanos, la salud pública, la de todos. Y, por tanto, en función de cómo vaya la pandemia, y afortunadamente vamos teniendo datos mejores, aunque seguimos teniendo fallecidos, algo que desde luego es lo más preocupante, y por eso yo quiero aquí hacer un llamamiento a la responsabilidad de todos los ciudadanos a seguir ahora mismo las medidas que nos están marcando, porque lo estamos consiguiendo acabar con este virus entre todos y, por tanto, es necesario que sigamos con esas medidas y, como le digo, ese estado de alarma irá en función de los resultados positivos de esta pandemia. Por tanto, las medidas irán conforme vaya avanzando la pandemia, ojalá que cada vez a menos, pero el estado de alarma es el mecanismo que tiene el Gobierno para asegurar que podemos llevar a cabo todas las acciones necesarias para lo fundamental, preservar nuestra salud. Y yo estoy convencido que ojalá, y hay una buena noticia, que sea que poco a poco acabamos con el virus y, por tanto, también con el estado de alarma. Pero el estado de alarma tiene que estar en función de cómo vaya la pandemia. A esta hora todavía no tiene asegurada la prórroga del estado de alarma. Constan negociaciones con el PNV, que ha presentado un texto, ha registrado un texto en el que pide básicamente que esa desescalada se haga en negociación con las comunidades autónomas, que tengan cierto margen para poder actuar a su manera, y también una cosa muy concreta del País Vasco, que independientemente de la situación en la que se esté, el Gobierno vasco pueda convocar elecciones cuando considere oportuno. ¿Está el PSOE dispuesto a aceptar estas dos condiciones? Bueno, desde el Partido Socialista seguimos negociando, seguimos hablando y estamos dispuestos a entendernos y a poder acordar. Lo acabamos de hacer con Ciudadanos, seguimos manteniendo esas negociaciones y ese diálogo con el Partido Nacionalista Vasco y también con el resto de fuerzas políticas a las que el Partido Socialista está abierto a poder hablar, negociar y consensuar, porque entendemos que en esto todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad. El Gobierno, la parte fundamental de la gestión, pero también las comunidades autónomas y los gobiernos autonómicos tienen un papel fundamental y también las fuerzas políticas. Todos tenemos un papel esencial en este momento.
y los partidos políticos tienen que tener altura de mira, no pensar en el electoralismo ni en la ventaja electoral, sino en pensar en el objetivo común, que es derrotar al virus en este momento. Y por tanto vamos a seguir hablando, no le quepa duda, para tratar de hacerlo lo mejor posible. Y todas las propuestas que sean buenas, pues serán bien recibidas. Por tanto, seguiremos hablando con el PNV y mano tendida para poder hablar con el resto de fuerzas políticas para conseguir el gran objetivo. Pero las condiciones que yo le comentaba, ¿qué le parecen? Las condiciones que pone el PNV encima de la mesa. Bueno, en principio nosotros no tenemos ningún problema, como decía, en hablar y ver algunas de estas cuestiones. Somos un partido que entiende perfectamente la autonomía, siempre hemos defendido la autonomía y el concepto del Estado de la autonomía. Nosotros no creemos en la centralización de servicios, salvo para estos momentos en los que es necesario un Estado fuerte que sea capaz de poder unir a todo el país para hacer frente a esta pandemia, pero ya hemos llegado en otros momentos a acuerdos con el PNV en el traspaso de algunas de las competencias. No tendremos ningún tipo de problema tampoco en seguir entendiéndonos con el Partido Nacionalista Vasco en todo aquello que sea fundamental para luchar de la mejor manera contra esta pandemia. Y luego todos sabemos, evidentemente, que quedan unas elecciones autonómicas en el País Vasco, de la misma manera que en Galicia, que están pendientes, que se convocaron y luego se tuvieron que desconvocar, y todos sabemos que los ciudadanos del País Vasco y de Galicia tienen una cita con las urnas y ojalá y se puedan llevar a cabo pronto, porque eso será señal de que la pandemia está remitiendo. El objetivo fundamental es la salud, y yo estoy convencido que ningún gobierno autonómico preferirá poner en riesgo la salud de ninguno de sus ciudadanos porque haya que celebrar unas elecciones. Eso ahora mismo puede esperar, sabemos que hay que hacer esas elecciones, pero ahora mismo lo fundamental es derrotar al virus. Ahora voy con la relación y la negociación con el Partido Popular, pero antes, en las últimas horas ustedes han recibido un no de un socio de investidura, Esquerra Republicana, y han recibido un apoyo de alguien que no apoyó la investidura, como Ciudadanos. ¿Eso hay que hacer alguna lectura política? ¿Puede estar pasando algo? ¿Hay que hacer alguna lectura de futuro? Bueno, la lectura ya se conocía porque ya Esquerra Republicana de Cataluña anunció la semana pasada que no estaba dispuesta a seguir apoyando la prórroga del estado de alarma. El Partido Socialista siempre ha insistido en que vamos a dialogar y que vamos a negociar. Vamos a negociar este momento, lo que es el estado de alarma. Vamos a tratar de ver todas las propuestas que puedan ponerse encima de la mesa, que por cierto el Partido Popular todavía no ha puesto ninguna, también hay que reseñarlo. Pero, como le digo, abierto a todo tipo de propuestas. Y esta es una circunstancia excepcional, dramática, excepcional, ojalá que pase pronto y nada tiene que ver con el desarrollo que luego posteriormente pueda ir dándose a la legislatura. Pero precisamente por eso, no sé si en unas circunstancias excepcionales duelen más los noes de un socio de investidura que quizás otros. No, lo que no entendemos de ninguna de las maneras es ese no. Más allá de que lo anunciara la semana pasada y, por tanto, ya supiéramos la posición de Esquerra Republicana. Nosotros vamos a hacer siempre un llamamiento a la responsabilidad de todos los grupos ante un momento excepcional como es este, que tengamos todos altura de mira, porque los ciudadanos están haciendo su papel y están asumiendo una responsabilidad importantísima. Todos los ciudadanos están haciendo un gran sacrificio, quedándose en casa, poniendo muchos de ellos en riesgo su salud, yendo a trabajar a los hospitales o a los centros comerciales, a los supermercados. Todos los ciudadanos están haciendo un gran esfuerzo. Los partidos políticos tenemos que hacer también un esfuerzo. Y yo entiendo el Partido Socialista que el esfuerzo que tienen ahora mismo que hacer los partidos políticos es dejar a un lado el interés electoral. Ese es el esfuerzo, no pensar en una cuestión electoral o en una cuestión partidista. Tener altura de mira, pensar en el interés general. No le pedimos a ningún partido que renuncie a sus principios. Se puede defender la autonomía, se pueden defender las competencias que cada comunidad tenga, pero por encima está derrotar al virus, la salud pública y que todos podamos salir de esta crisis sanitaria. Y tiempo habrá, una vez que superemos esto, de hacer un análisis de la situación y poder avanzar en la legislatura con los apoyos necesarios para sacar a cabo las medidas que van a ser necesarias, medidas de apoyo económico a los empresarios, a los trabajadores que puedan ver peligrar su puesto de trabajo y también medidas sociales, porque habrá muchas personas que desgraciadamente esta crisis sanitaria pues también le vaya a pasar factura en lo económico, en sus casas. Ya lo estamos viendo, de hecho, como muchas familias tienen problemas para pagar el alquiler o la hipoteca y por eso hemos puesto en marcha esa serie de medidas que estoy convencido que habrá que ir manteniendo a lo largo de un tiempo y de esta legislatura. Este partido empezó la legislatura sin apoyo y lo hemos ido consiguiendo poco a poco. Estoy convencido que vamos a ir obteniéndolos así.
poco a poco. Pero ahora lo fundamental es derrotar al virus. Hablábamos del Partido Popular. Ustedes insisten en un documento que han hecho público y que han remitido al Congreso en que no se puede, con las alternativas que dice el PP que hay encima de la mesa, mantener, por ejemplo, el control de la movilidad de los ciudadanos, pero el PP insiste en que sí, que hay instrumentos alternativos. ¿Cómo tenemos que entender esto los ciudadanos? Porque al final, como nosotros, expertos en derecho precisamente no somos, pues habrá que fiarse de sus responsables políticos que nos dicen cosas diametralmente opuestas. Pues mire, es muy sencillo. Es tan fácil como que el Partido Popular nos lo diga. Más allá de hacer una declaración apelando a determinadas leyes, que expliquen con detalle qué leyes tendrían que aplicar, en qué medida, cuándo tendrían que ser aplicadas, cuándo se pueden esas medidas desarrollar, porque ya les digo yo, y muchos expertos que ya han salido conocedores del derecho, que con esas leyes que el Partido Popular propone no se puede llevar a cabo, por ejemplo, el control de la movilidad. No podríamos impedir un derecho fundamental, que es el de la movilidad, el de la circulación de nuestros ciudadanos, para evitar, por ejemplo, que vayan a las playas de nuestras costas. No podríamos evitar, por ejemplo, que se pudieran celebrar pues, ciertas concentraciones en las viviendas de muchos de los que nos puedan estar viendo. Por tanto, el Partido Popular sabe perfectamente que esas leyes a las que apela y que son alternativas a este estado de alarma no surtirían ni con los mismos efectos ni con el mismo tiempo. Por eso, además, ha venido apoyando el estado de alarma hasta ahora mismo. Y lo triste es que un partido como el Partido Popular, que ha tenido responsabilidad de gobierno, que sabe lo importante que es tener una oposición seria y responsable, ahora mismo esté pensando más en el electoralismo y pensando más en Vox que en el virus. Pensando más en derrotar al gobierno, aprovechando la crisis sanitaria, que en derrocar y poder acabar con el virus. Lo único que le pedimos al Partido Popular es que, si tan claro lo tiene, que haga alguna propuesta. Porque, miren, hemos celebrado 3 debates para alargar y seguir ampliando el estado de alarma. Todos los grupos han podido presentar sus propuestas. Todos. De hecho, usted ahora mismo me hacía mención a algunas de las propuestas del Partido Nacionalista Vasco. Lo ha hecho el PNV, lo ha hecho Esquerra Republicana de Cataluña, lo han hecho todos los grupos a excepción de uno, el Partido Popular. Del Partido Popular conocemos sus críticas, pero no conocemos sus propuestas. Y ya es hora de que el Partido Popular aclare de una vez por todas qué es lo que quiere hacer y cómo lo haría. Porque, por cierto, allí donde han tenido que gestionar, hombre, algún que otro error han tenido, y si no, que le pregunten a quienes han tenido que gestionar las residencias de mayores en la Comunidad de Madrid. Una última cosa, porque me dicen mis compañeros que la emisora de Radio COPE está avanzando ya acuerdo entre el PNV y el Partido Socialista para la prórroga. No sé si en este rato que estamos charlando ha habido algún cambio. Bueno, ya le he dicho que al inicio de nuestra conversación que el Partido Socialista, que el Grupo Parlamentario Socialista y el Gobierno estaban manteniendo conversaciones con los diferentes grupos parlamentarios y con los diferentes partidos. Ya sabían ustedes también que esas conversaciones estaban siendo más intensas con Ciudadanos y con el Partido Nacionalista Vasco. Y, por tanto, bueno, pues como le decía al principio, es la demostración de que este gobierno es un gobierno que habla, que dialoga, pero que también asume su responsabilidad a la hora de tratar de liderar la gestión de esta pandemia y tratar de hacerlo lo mejor posible. Y, como le decía, es la demostración de que el gobierno escucha, el gobierno dialoga, puede llegar a acuerdos, y la demostración de que el Grupo Socialista es capaz de entenderse y hacerlo además en momentos tan importantes como estos y en momentos tan graves como estos. Digo que podemos dar por confirmado ya el acuerdo con el PNV y el apoyo mañana, por lo tanto, y los votos necesarios. Eso tendrán que hacerlo a quien le corresponda, en este caso al Partido Nacionalista Vasco, que es quien tiene que determinar si ciertamente va a apoyar la prórroga del estado de alarma. A mí no me corresponde, como usted entenderá. Yo lo que sí le puedo decir es que ha habido conversaciones que ustedes conocen y que hemos demostrado ampliamente nuestra capacidad para entendernos, para dialogar y para llegar a acuerdos. Ojalá y el resto de partidos políticos, más allá de estos que mencionamos, tuvieran la altura de mira que están teniendo muchos grupos, asumiendo su responsabilidad y sabiendo que ahora mismo lo que toca es pelear juntos para luchar contra el virus. Ojalá y el principal partido de la oposición fuera capaz de asumir su papel y su responsabilidad en lugar de jugar a este electoralismo al que ahora mismo estamos viendo. Pues ahora les llamamos y les preguntamos. Felipe Sicilia, portavoz adjunto del PSOE en el Congreso. Gracias, buenas noches. A ustedes, buenas noches. Hasta la próxima. Bueno, pues a esta hora estamos ya en condiciones de saludar a nuestros 3 analistas de hoy, a quienes nos acompañarán y seguramente nos aportarán más información. Daniel Basteiro, Juan Malamet y Ana Pardo de Vera. Hoy me ha pasado 2 veces esto, Ana.
en el avance de Madre las 8 mía. en el canal y ahora, madre de Dios. Ana Pardo de Vera, buenas noches a los tres, encantado de veros. ¿Qué tal, Marc? Muy buenas Encantados noches, de Marc. volver. Bueno, vamos a empezar.